Cristo, una vez más, bienvenido a nuestro estudio bíblico semanal de Escuela Dominical. Le damos la bienvenida a los hermanos, los amigos, y nos alegramos de que estén aquí conectados con nuestro canal y su canal, Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Para el día de hoy tenemos un estudio donde nos mantenemos en el Antiguo Testamento. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo los pactos, el Dios de pactos. En el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y voy a invitarlos en primer lugar a que busquemos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo capítulo 3, verso 17. Libro de Éxodo capítulo 3, verso 17. En este capítulo o en este pasaje es donde Dios le hace el llamamiento a Moisés para ir a rescatar a su pueblo, a sacarlo de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y en el verso 17 el Señor le dice a Moisés: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a hacer una oración en esta mañana para presentar delante de Dios este estudio y que nos ilumine, tanto ustedes como a mí, para que seamos edificados en la palabra de Dios. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de compartir este estudio para edificación de nuestras vidas. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder comprender las cosas que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Denle la gloria a Dios allá en sus hogares donde ustedes se encuentran y alégrense porque están escuchando la palabra de Dios, el maná del cielo, amén, que Dios envía. Como decía la semana pasada, estuvimos hablando de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y uno de esos pactos fue el que hizo con Abraham, en que le prometió una tierra buena y fértil como posesión suya para siempre. En su tiempo, Abraham viajó a esa tierra y se estableció allí. Pero muchos años después, su descendencia dejó ese lugar debido a un gran hambre que hubo en toda la tierra. Lo mencionamos en un estudio anterior. Y viajaron a Egipto, donde se establecieron y allí vivieron por espacio de más de 400 años hasta que llegó Moisés para sacarlos de esa esclavitud. Ese viaje que emprendieron hacia la tierra prometida, amén, con todo lo que sucedió durante el trayecto, es lo que queremos analizar en este estudio. Pero vamos a escuchar un himno que está relacionado con este tema de el viaje a Canaán. Escuchemos este himno. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Sí, voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de
Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Sí, venceremos a Satán. Gloria, aleluya, camino de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Amén. La razón, hermanos, amigos, por la cual decidimos hacer este estudio es porque esa tierra que Dios le prometió a su pueblo escogido representa para nosotros en sentido espiritual el lugar hacia donde nosotros como cristianos nos dirigimos. Hay una tierra prometida para los que estamos siguiendo a Cristo. Por esa razón hemos titulado este estudio Camino a la Tierra Prometida. Vamos a buscar más adelante en el libro de Éxodo, el capítulo 12, y vamos a leer allí los versos 37 y 38 que hablan de la partida de los hijos de Israel hacia la tierra prometida. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Esta es la partida de los hijos de Israel con toda esa gran muchedumbre que se le unió camino hacia aquella tierra prometida. Cuando los hijos de Israel llegaron a Egipto, se establecieron en la región de Gosén, una región muy fértil y apropiada para la ganadería de ovejas, y habitaron en una ciudad llamada Ramesés. De allí parten los israelitas rumbo a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. Pero el verso 38, quiero hacer énfasis en esto, nos dice que no fueron los únicos que salieron. También se habla de una gran multitud que les acompañó. Haciendo una aplicación de esa multitud, porque decían que era gente de toda clase, de otras naciones. Algunas tal vez fueron prisioneros de guerra, otros también fueron esclavos, igual que los israelitas. Otros tal vez egipcios, que al ver a su país en ruina total por todas las plagas que Dios envió, decidieron irse de allí. Dios no hace acepción de personas. La tierra prometida, en sentido espiritual, no es exclusiva para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, para toda la gente. Esa gran multitud que salió junto al pueblo escogido por Dios nos puede representar a nosotros, los gentiles, con los cuales Dios hizo pacto cuando Israel rechazó al Mesías. Y pudiéramos decir, en un sentido figurado, que partimos allí junto al pueblo de Israel hacia la tierra de la promesa. La tierra prometida para el creyente en sentido espiritual en estos tiempos es un estado de gracia que Dios nos da cuando creemos en Él, cuando le amamos con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser. Ese viene siendo, ¿verdad?, la tierra prometida, pero también podríamos decir que es el reino de Dios, la tierra prometida. Ese es el reino de Dios, amén, futuro y eterno, al cual entraremos por la salvación en Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, viviendo una vida santa,
viviendo una vida con el propósito de cumplir el mandamiento más grande que hay, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, e igualmente el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel camino a la tierra prometida? Sucedieron muchas cosas que están escritas para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. La mayoría sabe que el camino más corto para llegar a Canaán tomaba de 4 a 5 semanas el hacerlo. Era un camino corto, era un trayecto que no demoraba mucho. Pero a los israelitas les tomó 40 años. En lugar de 4 semanas, 5 semanas, 40 años. ¿Por qué? En primer lugar, porque no confiaron en Dios. En este caminar con Dios, con Cristo, rumbo a la tierra prometida, la clave para nosotros llegar al final es nuestra confianza en Dios. Y lo más seguro es que aunque los planes de Dios estén llevarnos escalando peldaño tras peldaño, llevarnos una escalera espiritual, por falta de fe, eso nos puede tomar mucho más tiempo. La historia nos dice que Moisés, poco después de salir de Egipto, envió 2 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y les tomó 40 días, escuchen, 40 días en ir y regresar. ¿Y qué informe trajeron los espías? Dijeron que era una tierra magnífica, que era una tierra hermosa, que era una tierra fértil, que fluía leche y miel, pero que las ciudades estaban bien fortificadas y que había gigantes allá y que era imposible vencerlo porque eran pueblos guerreros. Es difícil comprender que estos hombres, después de haber visto todas las maravillas que habían visto en Egipto, y más aún ver a Faraón y su ejército, el ejército más poderoso de la tierra en aquellos momentos, ser sepultados en las aguas del Mar Rojo, pudieran dar este informe. Solo 2 espías no estuvieron de acuerdo con esta opinión, que fueron Josué y Caleb. Y el pueblo le prestó oído a lo que decían los 10 espías y se atemorizaron y hablaron de volver a Egipto. ¿Qué pensó Jehová de su pueblo? Que se atemorizó ante el enemigo y aún habló de volverse a Egipto. En Números, ahora vamos al libro de Números. Luego sigue Levítico, luego Números. En Números capítulo 14, allí en el verso 11. Allí está lo que Dios le dice a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios espera de nosotros fe y confianza en Él. Y más cuando Él manifiesta su gloria a favor de nosotros. Y el Señor nunca pone una prueba más grande que la que nosotros podamos pasar. Y para eso primero nos lleva de pruebas más pequeñas hasta llegar a la prueba más grande que Él nos tiene para nosotros. Porque todo eso es para nuestro crecimiento espiritual. Los israelitas le fallaron a Dios. Nosotros también lo podemos hacer, hermanos amigos. Si no le creemos firmemente al Señor en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, como ahora en estos momentos que estamos atravesando esta situación, Dios espera que nosotros nos mantengamos firmes y que mantengamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. ¿Qué consecuencias tuvo para Israel esta muestra de incredulidad y rebeldía? Vamos a verlo ahí en el mismo libro, en el capítulo 14 del libro de Números, del verso 28 en adelante. Vamos a ver lo que dice Jehová. Dice el verso 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que salieron
de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Dios no pudo pasar por alto esta falta de fe y esta revelación y esta rebelión, y esta murmuración del pueblo. Murmuraron contra mí, dice Jehová. Qué terrible pecado es la murmuración, hermanos, amigos. Ellos hablaron contra Moisés, hablaron contra Aarón y hablaron contra Dios. Ahora hagámonos una pregunta, hermanos. ¿Ya este pecado no existe en medio del pueblo de Dios? ¿O aún se murmura hoy en día contra el líder de la iglesia, contra su familia, contra las autoridades? Si eso aún está sucediendo, va a suceder lo mismo que con el pueblo de Israel. Ninguno de los murmuradores entró, ni ninguno de los que estén murmurando en nuestros tiempos entrarán a la tierra prometida, al reino de Dios. Y ese viaje a Canaán, que los espías lo realizaron en 40 días, Dios lo convirtió en un viaje de 40 años, un año por cada día, como leímos en el versículo 33. Ese fue el castigo por su incredulidad. Nuestro caminar por este mundo está representado por el caminar del pueblo de Israel por el desierto. El desierto es un lugar peligroso. Hay fieras, hay serpientes, hay alimañas. Este mundo lo es. La fiera, la serpiente, las alimañas representan la forma como ataca al enemigo, representan los demonios, tratan de destruir al hombre, porque dice que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. El desierto también es un lugar donde escasea el agua. Igualmente en este mundo escasea el agua que representa el Espíritu Santo en medio de las personas. Las personas están sedientas, pero no saben cómo y dónde encontrar el agua que mitigue esa sed. Moisés guiaba al pueblo a lugares donde había agua con la guía del Señor. Hoy en día nosotros somos los que nos toca guiar a las personas sedientas al lugar donde se encuentra esa hoja, esa fuente de agua que salta para vida eterna, que es Jesucristo. Mencionamos que íbamos a ver las cosas que sucedieron con el pueblo de Israel en camino a la tierra prometida. Ya vimos lo que sucedió con los 2 espías y la rebelión del pueblo, tratando de nombrar nuevos líderes para que los llevaran de regreso a Egipto. Pero esto solo fue el comienzo. Antes de continuar, quiero agregar una reflexión a este episodio. Pues llama la atención que ellos hablaron de regresar a Egipto. Quiere decir que ellos estaban dispuestos a volver a la esclavitud a que lo tenían sometido los egipcios. ¿Por qué esta actitud? Podemos nosotros preguntarnos. ¿Por qué una persona siendo libre quiere volver a ser esclavo? La respuesta es porque aún pensaban como esclavos. Dios los había hecho libres físicamente, pero en su mente ellos seguían siendo esclavos de Egipto, esclavos de Faraón. Aquel que estando en los caminos del Señor da marcha atrás, quiere decir que está dispuesto a volver a ser esclavo de Satanás y a servirle a él. Es difícil creer que alguien que haya gustado las bendiciones de Dios y de ver la mano poderosa del Señor actuando en su vida, esté dispuesto a regresar a la inmundicia donde Dios lo ha sacado. Luego de esto, sucede otro evento que queremos estudiar, que la Biblia lo llama la rebelión de Coré. Lo vamos a analizar. Eso está en el capítulo 16 de Números, si quiere leer la historia completa después. ¿Quién era Coré? Coré era del grupo de los levitas. Los levitas era la tribu sacerdotal, eran los encargados de administrar las cosas sagradas. Moisés, Aarón eran de la tribu de Leví.
y de apoyar al sumo sacerdote Aarón en su ministerio. Pero ellos se levantaron contra Moisés y Aarón, su propia gente, sus propios hermanos de tribu, queriendo ocupar el lugar de Moisés, el lugar de Aarón. Y Coré arrastró a mucha gente, mucho pueblo, que también se rebeló contra los líderes, porque Coré tenía su influencia en medio del pueblo. Pero eso de las rebeliones no es cosa del pasado. Esas cosas siguen sucediendo en nuestros días. Hay muchos hoy en día que quieren ocupar el lugar del líder que Dios ha puesto en la iglesia. Y por eso ha habido tantas divisiones en la iglesia. Aún a nivel de denominaciones, hermanos, grandes denominaciones han pasado por esto, por divisiones, por rebeliones. Porque en medio de ellos también se han levantado corés que han querido ocupar el lugar del líder de Dios. Yo te digo, ten mucho cuidado, iglesia. La voz de quién estás escuchando, porque te pueden arrastrar como lo hizo Coré en una dirección equivocada. Moisés le respondió a Coré. Vamos a buscar Números, capítulo 16, y vamos a leer allí el verso 5. O vamos a leer desde el verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a él. Dios siempre va a respaldar a su líder, porque él es el quien tiene el control. Dios es quien tiene el control de todas las cosas. No son los hombres. Los hombres no son los que deciden las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con su iglesia. Al día siguiente dice la historia que se reunieron todos. Y Coré y su gente estaban en un lado y Moisés y Aarón del otro lado. ¿Y qué sucedió? Veamos Número capítulo 16, versos 28 en adelante. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Más adelante el verso 31 dice: y aconteció cuando cesó él de hablar, Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. El fin de aquellos que han causado divisiones en nuestros días también ha sido terrible, hermanos, amigos. Conocemos historias que no vamos a contar porque esto no edifica. Pero incluso ha habido muerte en nuestros días de aquellos que han causado división. Pero esto causa un daño terrible a la iglesia y el mundo nos está mirando. Y continuando en la travesía, se encontraron que escaseó el agua. Porque si hay algo que escasea en el desierto es el agua. Como dijo, llegó pues el momento en que no había agua. Y nuevamente el pueblo se reúne contra Moisés y Aarón y hablaron en contra de ellos. Pero la misericordia de Dios, hermanos, amigos, es tanta que a pesar de todo Dios permitió que saliera agua de la roca para dar de beber a todo el pueblo. Este es un aspecto de Dios que debemos apreciar y agradecer, que es la misericordia de Dios. Y esto está ligado con los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que aunque nosotros le fuéramos infiel, Él seguirá siendo fiel. Pero también debemos entender que la misericordia de Dios tiene un límite. Pero esto que sucedió le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Porque dice la Escritura que Moisés golpeó la roca por el enojo que tenía, el gran enojo que tenía con el pueblo. En lugar de hablarle a la roca, que fueron las instrucciones que Dios le dio, la golpeó. Y esto causó el enojo de Dios. Más adelante, en este peregrinaje hacia la tierra prometida, llegaron a la tierra de Edom. Pero el rey de Edom no permitió que pasaran por su tierra. ¿Qué tuvo que hacer Israel entonces? Israel tuvo que dar un rodeo grande para poder continuar su camino hacia la tierra prometida. Aquí no podemos preguntar por qué Dios no envió a su pueblo a la batalla y se encargó de darles la victoria.
La respuesta es que ese pueblo no estaba en condiciones de ir a la batalla. Espiritualmente ese pueblo no estaba en condiciones. Ellos no se humillaron delante de Dios. Todo lo contrario, a cada momento se estaban rebelando contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. La rebelión dentro de la iglesia, en contra de las autoridades, significa rebelarse contra Dios. Y quien tal hace, no piense que va a tener el respaldo de Dios en las batallas que tenga que librar, porque Dios no va a respaldar a los rebeldes. Además, Dios lo va a poner a dar rodeos para llegar a la meta final, y le va a tomar mucho más tiempo alcanzar su propósito, si es que lo llega a alcanzar, si es que la misericordia de Dios llega hasta allá. Y hay rebeliones activas y hay rebeliones pasivas dentro de la iglesia. Activas cuando abiertamente se oponen al pastor, se oponen a sus planes, se oponen a sus proyectos. Y pasiva cuando el pueblo tiene que actuar, que trabajar. Pero hay quienes no lo hacen por rebeldía. Se mantienen en un estado de pasividad. Hay otro evento que también queremos incluir en este estudio. Y está en el libro de Números, en el capítulo 21, en el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo se quejaba del tiempo que estaba demorando para llegar a Canaán. Aparentemente se le había olvidado lo que Dios les había dicho, que se iban a demorar 40 años por el desierto. Se quejaban del alimento que Dios les proveía, ese maná que milagrosamente Dios enviaba cada día. Se quejaban de la falta de agua y se quejaban de todo. Así hay en la iglesia personas que se quejan de todo, que nada los satisface, nada está bien, se quejan del trabajo, se quejan de la economía, se quejan de las autoridades, se quejan de todo, para ellos todo está mal. Pero hermano, amigo, ¿quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién nos mantiene con salud? Dios. ¿Quién nos sostiene? Dios. ¿Quién nos guarda? Dios. Ellos estaban rechazando lo que Dios les había dado. El maná del cielo, la cobertura divina, les daba vestido, calzado. Dice que durante 40 años su vestido no envejeció, ni su calzado. Y se habían cansado, decían ellos, de ese pan tan liviano. No eran agradecidos con Dios, a pesar del amor que el Señor le estaba mostrando día a día. ¿Y qué sucedió? Dice el verso 6, ahí mismo en el capítulo 21, de Números, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel murió. Tal vez uno pensará que fue algo duro lo que Dios hizo, que fue algo duro lo que Dios hizo, amén, uno lo puede pensar, amén, pero la escritura dice que hasta ese momento el pueblo se había rebelado, se había murmurado, se había levantado contra Dios en más de 10 ocasiones. Nosotros, si es contra nosotros que se comete algún pecado, cualquier cosa, a la segunda, a la tercera, ya nosotros decimos hasta aquí. Y Dios aguantó, por decirlo así, hasta 10 ocasiones. Cuando Dios envió el diluvio, fue porque la maldad del hombre había llegado hasta el extremo. Y cuando envió fuego y azufre contra Sodoma y Gomorra, es porque el pecado había subido a las narices de Dios, un pecado contra naturaleza. Pero Dios no exterminó al pueblo de Israel, solo envió un juicio de advertencia a manera de escarmiento. Esto es una advertencia contra nosotros. No traspasemos, los límites de la misericordia de Dios, porque el Señor no da por inocente al culpable. Y nosotros pudiéramos pensar, bueno, ya esta será la última vez que Dios tendría que altercar con el pueblo de Israel. Pero no fue así. Más adelante, en el capítulo 25, de aquí mismo del libro de Números, algo más sucede. Dice aquí, en el verso 1 al 3, moraba Israel en Sitín, para aclarar, en su travesía hacia la tierra prometida. Ellos habían llegado a los llanos de Moab, amén,
Habían rodeado la tierra de Edom, habían llegado a los llanos de Moab, las llanuras de Moab, y se asentaron allí, hicieron un campamento. Y dice la palabra de Dios, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y dice el verso 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. ¿Quién era Baal-peor? Era uno de los dioses que adoraban los cananeos. Israel fue un pueblo de dura cerviz. Hasta el final, aún hoy lo es, por cuanto aún están esperando al Mesías. No reconocieron a Jesús, el enviado de Dios. El pueblo de Israel, como decía, había establecido su campamento en las llanuras de Moab y fue atraído por las mujeres moabitas, seducido por las mujeres moabitas y fornicaron con ellas, a pesar de que existía la prohibición, de acuerdo a las leyes de Dios, de juntarse con pueblo extranjero. Es peligroso poner la mirada en las cosas del mundo y peor aún desearlas. Dice la Biblia que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Pero los israelitas, fueron más allá, codiciaron y tomaron. Pero no es solo el hecho de haber fornicado con las hijas de Moab lo más terrible que ellos hicieron, sino que ellas los llevaron a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de los sacrificados a los ídolos. Y no solo eso, sino que se inclinó ante ellos, les rindió honor, les rindió gloria, teniendo un Dios todopoderoso que lo había sacado de Egipto con mano poderosa y lo había traído por el desierto. Luego que Dios me ha limpiado, luego que Dios me ha santificado, luego que Dios me ha justificado, ha hecho de mí una nueva criatura, ¿cómo yo voy a caer en uno de los pecados que más Dios aborrece? Igualmente, cuando tú haces alianza, ya sea familiar, hablando de matrimonio de creyente con no creyente, o hablando de negocios con personas del mundo, te estás inclinando ante el Dios de este siglo. Es dura esta palabra. Pero es así, Dios no acepta esas cosas. Y dice que muchos murieron de Israel en esa ocasión. La Biblia lo dice en el verso 9, dice la palabra de Dios, y murieron de aquella mortandad 24,000. Todo esto a nosotros nos puede parecer extremo, pero recordamos que este era el tiempo de la ley y no de la gracia, y que Dios le estaba mostrando al hombre que era pecador y que necesitaba un salvador. Muchos han entrado a la iglesia, muchos han salido. La razón, por haber fornicado con el mundo. Y finalmente, de los que salieron de Egipto por medio de Moisés, ninguno de los adultos logró llegar, a excepción de Josué y Caleb. Todos perecieron en el desierto, como el Señor dijo. El desierto es un lugar de muerte. Lo decíamos anteriormente. Este mundo en que nosotros vivimos representa ese desierto. Y nosotros tenemos que atravesarlo para poder llegar a la tierra prometida. Pero solo lo podemos hacer si evitamos caer en los mismos errores, los mismos pecados de los hijos de Israel. Una de las cosas que caracterizó a ese pueblo fue el negativismo. Todo lo veían desde un punto de vista negativo. Así hay mucha gente hoy en día, gente negativa, que a todo le encuentra un pero. Hay aún quienes se atreven a decir que antes de conocer a Cristo les iba mejor. Dios busca gente positiva en todo momento y en toda circunstancia. Y Dios busca gente positiva en estos tiempos, en medio de esta crisis. Lo más importante que debemos tomar en cuenta es que Dios está en control de todas las cosas. Dios está probando a su pueblo. Dios está probando a su iglesia. Y va a separar el afrecho del arroz. Y vamos a demostrar quién es fiel a Dios en estos tiempos. Los que me están escuchando en estos momentos, yo los felicito porque han escogido la mejor parte, la cual no les será quitada como la que escogió María. Amigo, amiga, tú que me escuchas, aún estás a tiempo de unirte con nosotros en este viaje a la tierra prometida. Dios te está haciendo la invitación en este día. Con la ayuda de Dios nosotros llegaremos, igual que llegó finalmente Israel a la tierra prometida. Estamos en la recta final de los acontecimientos que Dios ha señalado en su palabra acerca de su venida. Debemos estar preparados cuando llegue ese momento. Vamos a dejar todas aquellas cosas que causan estorbo y vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
Es el momento, hermanos, amigos, de ceñirse los lomos con el cinturón de la verdad, como dice la palabra, de tomar ese yelmo de salvación, de tomar esa coraza de justicia, de vestir, cada una de esas piezas de la armadura de Dios para pelear esta batalla, porque estamos en la batalla final. Estamos en los últimos tiempos que menciona la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, amigos, en esta mañana que Dios nos ha permitido llegar hasta sus hogares, compartir esta palabra con ustedes, traer esta reflexión, esta meditación al corazón de cada uno de ustedes y al corazón mío también, porque cuando nosotros enseñamos, también nosotros somos enseñados, también nosotros tenemos que reflexionar. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Deseamos que pasen una semana hermosa, bendecida por el Señor. Y recuerde, como siempre le decimos, suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho. A mi derecha, a mi izquierda hay dos iconos. En el icono donde está la foto de la familia pastoral, haga clic allí y suscríbase y active la campanita para que cada vez que tengamos un programa le llegue la notificación a ustedes. Usted nos va a bendecir, hermano, amigo, si usted se suscribe a nuestro canal, porque necesitamos llegar a la cifra de 1000 para poder tener mayores ventajas en este canal. Así que nos estaremos viendo la próxima semana en el nombre de Jesús. Amén.